nosotros, ahora vamos a empezar a ver, cuando nosotros creamos aplicaciones JSF, esta es una pequeña parte, ¿sí? Conocer el lenguaje, crear las clases, identificar las clases, crear sus operaciones, hacer las pruebas, documentar, esa es un tercio de la parte, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora, empezar a hacer, ver cómo se hace, es diseñar las interfaces gráficas, que en este caso van a ser páginas web, ¿sí? No cualquier tipo de página web, sino páginas web que formen parte de lo que maneja o trabaja JSF, ¿sí? Java Server Face es una tecnología de Java, un framework, ¿sí? Un framework de desarrollo que permite crear aplicaciones web enriquecidas, ¿sí? Este tipo de framework, esta tecnología trabaja con páginas XHTML, ¿sí? Y bueno, entonces esas páginas son las que vamos a diseñar acá, ¿sí? Que se van a llamar Facelets dentro de la tecnología de JSF. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesitamos de alguna manera unir esto con esto. Y para ello vamos a utilizar los Managed Bean, ¿sí? Que forman parte de la tecnología de JSF y van a ser como un puente entre las páginas web y las clases Java, ¿sí? Por eso están de esta forma las flechas, ¿sí? Se va a comunicar con la página web y se va a comunicar con las clases de la lógica del negocio, ¿sí? Se ponen entre medio. Entonces, ¿cómo sería? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Fíjense que esta clase que está acá, lo que hace, fíjense, es una clase que se llama conversor. Convierte valores definidos en una unidad de medida en otra. ¿Estamos? Eso es lo que, para eso sirve esta clase. Y tiene un método que se llama convertir metros a pies, ¿sí? Recibe un valor que tiene que ser, como dice, en metros, eso lo dice la documentación del parámetro, y lo que devuelve, ¿sí? Lo que devuelve es un valor que es el equivalente en millas. Que tendría que haber puesto no, millas, si devuelve en millas. Se me pasó. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Y este es simplemente para convertirlo a millas, porque este es para convertirlo a millas, a este valor que ingresamos en metro lo tenemos que multiplicar por este valor. Y entonces vamos a obtener el equivalente. Fíjense que, ¿qué sería entonces? El dato de entrada sería el valor, ¿sí? El proceso es la aplicación de la fórmula, ¿sí? O la invocación del método en todo caso, del método que utiliza esta fórmula, y el dato de salida es el retorno de la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería entonces la lógica del negocio. ¿Estamos? Bien. Lo que nosotros queremos hacer es diseñar esta pequeña página web, ¿sí? ¿Cómo sería? Que ingresemos un valor en metros. Para eso vamos a tener un cuadro de texto donde vamos a ingresar el valor. Vamos a tener un botón que cuando lo presionemos, acá va a mostrar el equivalente en millas de ese valor. ¿Se entiende? Esta es la página que tenemos que diseñar. ¿Estamos? Esa página es esta que está acá, ¿sí? O sea, un documento, una página web es un documento que tiene que empezar con esta sigla, ¿sí? Menor HTML y cerrar acá con un mayor. Eso se conoce con el nombre de etiqueta o tag, ¿sí? Una página web es una página web si empieza con la etiqueta HTML y finaliza también con la etiqueta HTML. Fíjense que lo que hace ahí es poner el menor y una barra, cuando al principio se pone el menor sin esa barra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando está esto quiere decir que esto desde acá hasta aquí es una página HTML. ¿Estamos de acuerdo?
y todo lo que pongamos adentro va a ser contenido de la página HTML. Un documento HTML se divide básicamente en dos partes. Una parte que se llama encabezado y otra parte que se llama cuerpo, ¿sí? El encabezado está dado por la etiqueta head o head, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el cuerpo por la etiqueta body. ¿Estamos de acuerdo? El body, ¿sí? Con la única diferencia que acá, cuando creamos páginas web usando JSF, fíjense que estamos utilizando en la etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, en la etiqueta del head, ¿sí? Estamos utilizando después del menor, estamos utilizando una letra H. Eso quiere decir que esa no es una etiqueta de HTML, sino que son etiquetas, todas las etiquetas que empiecen con H, ¿sí? No son etiquetas de HTML, sino que son etiquetas de JSF. Y la fuente de esas etiquetas están dadas por esto. A ver, por esto. Estos que están acá, que dice XMLNS, ¿sí? Se conocen con el nombre de namespaces. ¿Estamos de acuerdo? La primera, ¿sí? La primera hace referencia a www.w3.org, que es un organismo que está encargado de establecer el estándar y las normas para definir etiquetas para HTML. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente, fíjense que dice XMLNS, tiene dos puntitos y H, ¿sí? Eso quiere decir que las etiquetas que empiezan con H, ¿sí? Son extraídas de este lugar, de este namespace, para el núcleo HTML de JSF. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estos namespaces serían para nosotros el análogo de lo que vendrían a ser los import de las clases Java. Cuando nosotros estamos creando una clase y necesitamos otro objeto de otra clase que está en otro paquete, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que importar, decirle dónde está para poder usarlo. Bueno, esto vendría a ser algo similar. ¿Estamos de acuerdo? Y después están los XMLNS 2.p, que vendrían a representar las etiquetas que son de prime faces, que es la tecnología que vamos a utilizar para que los componentes visuales sean más enriquecidos. Van a haber etiquetas que son de HTML, otras que son de JSF, del núcleo H, puede haber otras, ya vamos a ver más adelante que hay otras, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, la de prime faces, que son las que empiezan con P. Por ejemplo, ahí tenemos un menor P que se llama panel. ¿Qué es lo que hace ese panel? Que fíjense que empieza por acá, pero termina más o menos aquí, ¿sí? Ese panel es el encargado de dibujar este recuadro y ponerle en este caso el encabezado, ¿sí? Ese panel, fíjense que tiene un nombre. Estos que están acá con verde se llaman atributos, o sea, cada etiqueta tiene varios atributos. El atributo más importante siempre va a ser el ID, porque con eso ustedes van a poder identificar la etiqueta, el tag, el componente, ¿sí? Y tenemos en este otro caso que este panel tiene dos atributos, uno que es el ID y el otro que es el header, que es el que permite que yo ponga el título del encabezado. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, después tenemos otra que es el formulario, que lo que hace es definir un formulario, porque todos los componentes visuales en los que nosotros ingresamos, el formulario se llama PNL Conversor, le puse yo, ¿sí? Esto que dice acá, Panel Grid, simplemente lo que hace es generar una tabla. En este caso, una tabla de 2 columnas. Por eso los componentes que después vamos colocando, fíjense que van a estar en una columna o en la otra columna, ¿sí? Eso es lo que hace el Panel Grid.
Esto que está acá, que dice output label, es una etiqueta que representa simplemente una etiqueta para ingresar un valor, ¿sí? Para que muestre una leyenda, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos el ID y el atributo value es lo que permite definir qué es lo que va a escribir en leyenda esa leyenda, esa etiqueta, ¿sí? Ingresa el valor, que es lo que se ve acá. Fíjense que yo lo que hago es empezar a colocar uno debajo del otro los componentes visuales, ¿sí? El siguiente es el input number, que lo que hace es dibujar o crear un cuadro de texto que solamente acepta números, ¿sí? Tiene un ID que se llama txtValor. Le establezco que el valor mínimo que puede tomar es 0, porque no podríamos ingresar unidades metros negativas, ¿entiende? Luego establezco que solamente puede tener dos decimales, como es lo que se va a ver acá, solamente va a permitir tomar 2 decimales, ¿sí? El separador decimal es la coma, y si hubiera puesto un valor muy grande, el separador de miles hubiera sido el punto. Fíjense que todo eso lo defino como atributos del componente que en este caso se llama input number y que es de prime face. El command button, que lo que hace es dibujar un botón, fíjense que lo puse seguido, pero como la tabla tiene solamente 3 columnas, el siguiente componente lo pone en la primera columna, segunda fila, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así lo voy ordenando solo. Este botón de comando también tiene su ID, y lo único que tiene como atributo principal es el value, que lo que hace es mostrar el texto que va dentro del botón. Además, me dice, tengo otro atributo que se llama update, ¿sí? ¿Qué significa update? Actualizar. ¿Qué estoy pidiendo? Que se actualice algo que se llama LBL resultado. ¿Quién es LBL resultado? La otra etiqueta con el ID LBL resultado, es decir, esto que está acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presiono el botón convertir, lo único que va a hacer el botón es actualizar esta etiqueta que está acá, esta etiqueta. Que por cierto, ¿qué es lo que tiene esa etiqueta aparte de su ID? Tiene un atributo que se llama value, que fíjense que en este caso está seteándose a algo que todavía no lo voy a tratar, ¿sí? Pero fíjense cuál es la diferencia con el primer output label. El primer output label lo que tenía como value era ingreso de valor M. Acá, aparte de tener un texto que es millas, que por eso acá aparece millas, ¿sí? Tiene otra cosa más, ¿sí? Esto que está acá, que es un signo de numeral, esto que aparenta ser un objeto y esto que es un método, ¿no es cierto? Pareciera. ¿Dónde más vimos esos? Acá. Fíjense que aparentemente llama al mismo objeto, solo que acá está llamando aparentemente a algo, que va a ser un atributo básicamente, aunque un atributo disfrazado, ya vamos a ver, y acá está llamando a un método, ¿sí? La idea es que esta página ha sido creada con componentes visuales, ¿sí? ¿Ustedes piensan que el navegador, el browser, reconoce esto? ¿Para qué estará diseñado? ¿Para que entienda y dibuje las etiquetas de HTML o para que interprete también las etiquetas de JSF y también las etiquetas de PrimeFace? No es así. Sí, está pensado para leer páginas HTML solamente. Pero si yo ejecuto la página, la aplicación me va a mostrar esto, ¿sí? ¿Por qué? Esto va a formar parte de la aplicación web. La aplicación web nosotros la vamos a empaquetar de alguna manera. ¿Qué quiere decir empaquetar? La vamos a meter todo en un solo archivo, ¿sí? Ese archivo nosotros lo tenemos que, por decir así, instalar dentro de un programa que se llama servidor web, ¿sí? El servidor web es un programa en el cual, una aplicación que se encarga de que cuando ustedes, entre varias cosas que hacen, cuando ustedes ingresan a un browser y ponen una URL, la URL es sinónimo de la dirección de web que ustedes pongan en el browser, ¿sí? Cuando la dispara, el servidor web
y se da cuenta, está escuchando y se da cuenta si le están pidiendo algo a él. Se lo manda al módulo de JSF, el módulo de Prime Facing, para que haga un proceso que se llama renderización. Renderización. ¿Qué es la renderización? Es simplemente cuando el módulo de JSF o Prime Facing dentro de la aplicación, dentro del servidor web, ¿sí?, detecta estas etiquetas y entonces las convierte en HTML. O sea, esto por atrás lo que va a generar también es HTML, etiquetas en HTML. Por ejemplo, como le decía, el panel grid, ¿qué es lo que va a dibujar? Una tabla en HTML. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Antes de mostrarle en la página web, hay que renderizar. Después de que renderizar, recién mostrarle en la página web. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces cuando se ejecuta, esto es puro HTML, pero editado para que se vea así, con esos efectos, con todas esas cosas. Aunque sea tan chiquitito, ahí ya hay efectos, ¿sí? Y para que funcione como tiene que funcionar, ¿sí?, acá ya está metido páginas HTML, CSS y JavaScript. ¿Estamos de acuerdo? Y es más, también está, aunque no lo crean en este ejemplo, también se metió Ajax. Entonces, eso sería la página web. Y esto sería el Manage Bean, ¿sí? El Manage Bean es esto, ¿sí? Mi pregunta es, no sé si se ve, pero lo voy a... Mi pregunta es, eso que está definido ahí, ¿es una clase? ¿Es o no es una clase? Si es una clase, ¿por qué es una clase? Porque tiene la definición de cualquier clase común y corriente. Las clases se llaman ManageBean. ¿Por qué? Simplemente porque le hemos agregado esas dos cosas que están delante del nombre de la definición de la clase, que se llaman anotaciones. La primera anotación, ManageBean, es la que dice esta clase es un ManageBean. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que sea ManageBean? En lo que fuimos viendo hasta ahora, que esta clase va a poder servir de puente entre la página web y las clases del dominio. ¿Se acuerdan? Ese era en las primeras diapositivas decía, ¿cómo vamos a hacer para relacionar la página web con las clases que resuelven el problema? Usando ManageBean, usando estas clases. Bueno, esa anotación dice que esto es ManageBean. ¿Estamos de acuerdo? Y la de abajo, ¿sí?, es una anotación que define el ámbito, el alcance del ManageBean, ¿sí?, que en este caso está como ViewScope, ¿sí? Definitivamente después esto se va a ir ampliando a medida que avancemos. Recuerden que lo de hoy es una introducción nada más, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué significa esto? Que cuando ustedes tengan cargada esta página web, ¿sí?, que tiene esto, mientras ustedes no recarguen, no vuelvan a recargar la página web, es decir, no vayan arriba, le den enter, presionen el botoncito de reload la página, todas las variables, el estado de todo se va a seguir manteniendo. Si yo había definido, por ejemplo, una variable que de alguna manera va a almacenar ese 1, ¿sí?, mientras yo no recargue la página, va a seguir teniendo el valor 1. Ahora, yo recargo la página y automáticamente va a volver a 0. ¿Se entiende? Todas las variables, todas las cosas que nosotros teníamos, mientras no recarguemos la página, van a seguir existiendo. Apenas hemos recargado, todo lo que teníamos deja de existir. ¿Sí? Entonces, esta era la página, ¿sí? Y acá estábamos llamando los métodos. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo. Cuando yo creé esta página web, este era un dato de entrada, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense qué es lo que dice la flechita. Que este dato de entrada yo lo voy a representar como un atributo del ManageBean. Justamente el atributo valor es el que se va, ¿sí?, a corresponder con este campo de entrada. O sea, yo cuando ingreso 1 acá, ya se almacena aquí. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí?
Obtener valor en millas devuelve un doble. Bueno, el resultado de este método es lo que se muestra acá. Este valor, 1609, o sea, 1609,344, ¿sí? Es el valor que me devuelve este método. ¿Se entiende? ¿Vamos? Es lo que está diciendo. O sea, ese es un tip copado, porque lo digo todos los años, y el que lo entiende tiene aprobada la materia. El que no lo toma, el tip copado no la aprueba la materia. ¿Sí? O sea, los campos de entrada y salida pueden ser asociados con atributos o métodos management. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Los campos que ustedes tienen en entrada tienen que ir a parar a atributos en el management. Y los campos de salida pueden ser también atributos, pero también podrían ser métodos, porque los métodos siempre pueden devolver un valor. ¿Sí? Otra cosa, fíjense. Observe que en este método se invoca al objeto que resuelve el problema. Listo, se generó el puente entre la lógica del negocio y la página web. ¿Estamos? Acá es donde yo establezco que este management está relacionándose con las clases de la lógica del negocio. ¿Sí? Para poder obtener este valor en millas, ¿qué hago? Llamo al objeto conversor con su método convertir metros a pies y le mando el valor que era el atributo. ¿Lo ven? Mando el atributo, ¿sí? Lo devuelve y eso es lo que devuelve el management. ¿Sí? Por eso es que puse como atributo la clase del dominio, la que resuelve el problema. ¿Lo ven? Básicamente, el 80% de las cosas que ustedes hagan tienen que seguir este esquema. ¿Sí? ¿Estamos? Ustedes lo que van a tener que hacer es ver, muchas veces van a ver la página web, van a decir este atributo de entrada, este de entrada, este de salida, listo. Este botón, cuando lo presione, tiene que ser este método dentro del management. ¿Se entiende? Más o menos así va a funcionar la cosa. Bueno, no sé si tiene más. Y bueno, fíjense que acá está lo que les decía. ¿Cómo asocio la página web con el management? ¿Sí? Este campo de entrada, ahora lo vuelvo a poner. Acá está. Este 1, ¿por qué va a ir a parar al atributo valor? Porque en el value le estoy poniendo conversorForm.valor. O sea, este 1 va a ir a parar al valor. ¿Sí? Y este valor que está acá, ¿sí? Es porque viene de este value que me devuelve el resultado del método y además le encaje la palabrita millas. ¿Se entiende? Así funciona JSF, no hay vuelta que darle. Acá está el proyecto, es este, proyecto conversor web. ¿Sí? Acá está. Fíjense cómo viene la estructura de esto. Vuelvo a ponerle más. ¿Sí? Viene así. Esto lo voy a correr. Fíjense, a diferencia de los proyectos anteriores, sigue manteniendo el paquete de archivos fuente. Fíjense que lo abro, tengo la aplicación modelo dominio, ahí está el conversor, ¿sí? El conversor es la clase que habíamos visto, convierte metros a millas. Después hay que cambiar el nombre de eso, ¿sí? Bien, y además acá está el management, ¿sí? En este paquete, aplicación controlador, beans, forms, ¿sí? Es la clase que vimos recién. ¿Sí? ¿Estamos? El conversor for bin. ¿Estamos? Ni más ni menos. Entonces, eso se mantiene. Es decir, los management van a parar también en eso. Tenemos esto que está acá, que la librería, fíjense que acá están agregadas JSF2, PrimeFace 6.2, el JDK y un emulador para trabajar desde el IDE NetBeans con el Apache Tomcat. ¿Estamos? Que es el servidor web que les había comentado. ¿Qué más tiene? Esto también se pone acá, que les va a permitir hacer pruebas utilizando alguna herramienta para hacer pruebas. Si Dios lo permite, vamos a usar Unit, que es en esta materia que se ve. No se ve en esta materia, entonces no lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá está, esta es un web page, o sea que acá van a venir a parar las páginas. Fíjense que ya tiene una página, ¿sí? Esta página es justamente la página
que mostramos en la diapositiva, la del conversor, ¿sí? Es una página que se llama index.xhtml, porque es lo que procesa, ¿sí? Y luego tenemos una carpeta webinf, ¿sí? Que tiene un archivo web.xml, que es el archivo de configuración de la aplicación, ¿sí? Ahí después lo voy a volver a retomar y a comentarles algo, y no voy a volver a tocar más el tema porque eso es más de programación y servicios web. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo yo ejecutaría esto? Bueno, la página web, yo hago botón derecho y le meto Run File, ¿sí? Por ejemplo. ¿Qué es lo que hace eso? Eso levanta, hace que acá abajo, aparte de tener la salida donde nosotros teníamos la salida de consola del proyecto, como si fuera Java escritorio, se activa la etiqueta del contenedor web, en este caso que es Apache Tomcat. Lo que está haciendo ahora es levantarlo, ¿sí? Se despliega, y entonces cuando se despliega lo que hace es que se muestre la página web con esto, ¿lo ven? Fíjense, ahí lo vamos. Lo que hace, fíjense, esta es la URL, ¿sí? Si ustedes ponen esto y está activo el servidor web, muestra esta página. Y esto por atrás, ¿sí? Esto por atrás es una página web, ¿sí? Es una página web. Vamos a ir al ver código fuente, ¿sí? Se abre una ventana adicional, este está y esto que está acá es el código fuente de la página que se renderizó cuando utilicé el modo. Fíjense que todo eso para dibujar simplemente esto. ¿Por qué? Porque acá está metido muchas cosas que tienen que ver con, tienen que ver con CSS, tienen que ver algunas con JavaScript, y también acá también debe estar metido algo de Ajax por el update, ya lo vamos a ver, ¿sí? Fíjense que veamos si, este no es como, lo voy a cerrar un momentito porque no es como el de, acá yo voy a elegir, en vez de utilizar el Internet Explorer, voy a utilizar Chrome. Acá elijo en dónde quiero que el emulador ejecute la página web. La voy a volver a levantar. Ahora va a demorar nada porque ya está levantado el Tomcat, ¿sí? Entonces fíjense que ahí me abre la misma ventana, muestra lo mismo. Voy a ver el código fuente de la página, ¿sí? En este caso la muestra así. Y la otra opción es verlo mucho mejor, verlo desde el inspector de código, ¿sí? Fíjense que yo señalo alguna parte y acá se va a iluminar esa parte que estoy señalando, ¿ve? Entonces acá está la página web, ¿sí? Empieza, el hit, fíjense, es el contenido del hit, cómo quedó armado, bastante, ¿sí? Y acá el contenido del body, ¿sí? Fíjense que tiene el panel, fíjense, acá lo voy a ver si lo puedo agrandar y que se vea ya. Acá se ve que el panel, ¿vieron que pusimos p-panel de Prime Faces? Bueno, lo renderizó a un div de HTML. ¿Estamos de acuerdo? Este es un div, ¿sí? Por eso fíjense que tiene como nombre PNL conversor metro a pies. Empieza el div y termina ahí, digamos, ¿sí? El div también se puede abrir, digamos. Lo vamos a abrir. A su vez, ¿sí? Lo vamos a abrir más. Ahí está. Fíjense que, bueno, ahí utiliza esto, ese div utiliza esto, el spam, ¿sí? De la etiqueta spam para poner el conversor a metro. Y fíjense que esto hace referencia, esto que está acá, dice OI Panel Title, es un estilo de CSS, ¿sí? Preconfigurable. O sea, para que esa bendita barrita que aparece arriba del panel aparezca en gris, con color degradado, se tuvo que escribir código en CSS. O sea, se tuvo que escribir, maquetar en CSS, y acá se hace referencia a eso. Cuando ustedes tocan aquí, ¿sí? Bueno, ¿dónde lo van a ver eso? Acá, ¿sí? A ver, ¿sí?
Bueno, acá lo van a ver, ¿ven? Esto es lo que básicamente el GUI Panel Title lo que hace es definir estas márgenes y después, bueno, dice, ¿querés ver dónde está en mayor detalle? Andate ahí, ¿sí? Para ver la otra configuración. Bueno, eso básicamente. Pero en definitiva lo que yo quería mostrar que todo esto, en definitiva, es HTML, ¿sí? Y acá adentro tiene que estar, lo que pasa es que me pierdo porque está muy grande, ¿sí? Acá dentro del div, de este otro div, ¿sí? Acá está el formulario, ¿sí? Lo voy a agrandar y después recién, lo voy a abrir y recién, fíjense que este es el formulario, ¿sí? Este es el formulario, ¿sí? O sea, el hform que hemos utilizado se renderizó en esto, ¿sí? ¿Estamos? Con todo lo que ustedes van a ver en programación y servicio web con respecto a los atributos method y las acciones, etcétera, etcétera. Fíjense que este que está acá que dice table es el panel grid que les había comentado. Lo renderizó a un table. Y dentro del tbody están los registros, ¿sí? Y acá adentro es donde, fíjense, todo esto es HTML. Fíjense que acá está el output label, ¿sí? Este es un output label y este es el cuadro de texto que está configurado según este estilo para que solamente pueda tomar valores numéricos, ¿sí? O sea, si ustedes quisieran, ¿podrían hacer esto a mano con HTML? Sí, podrían. Dos cosas. Yo voy a poner acá 1, presiono el botón y lo convierte a esto, ¿sí? Eso se entiende, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo funciona esto? Si yo pongo esto acá, este valor queda almacenado en el atributo que les decía, en este, que está acá, en el valor. ¿Estamos? Queda asignado, ¿sí? ¿Cómo hice para hacerlo? Simplemente lo que tuve que hacer es acá ponerle en el value del input number el objeto con su atributo valor, que en realidad es un método, ya lo vamos a ver. Y después cuando presiono el botón, la acción es que cuando presiono el botón, la acción que se tiene que realizar es actualizar este componente. Esto que está acá, el update, aunque ustedes no lo crean, es Ajax. Ajax. ¿Escucharon hablar de Ajax o no? ¿O tienen que esperar hasta programación y servicio web? Bueno, Ajax es una... A ver, ¿cómo lo resumo rápido? Lo puedo resumir por uno de sus usos. Uno de los usos que tiene Ajax es que cuando ustedes tienen una página web con mucho contenido, cada vez que ustedes cargan toda la página, es un pedido al servidor para que traiga todo de nuevo y el navegador vuelva a renderizar toda la página, ¿sí? Hay situaciones, por ejemplo, en las que ustedes pueden llegar a querer que solamente se actualice una pequeña parte de la página, no toda la página, ¿sí? Y si pudieran hacer que se actualice esa pequeña porción de la página, ustedes tendrían muchos beneficios. ¿Por qué? Porque no estarían mandando toda la página, entonces demoraría menos en que se actualice esa pequeña parte. No estarían consumiendo recursos. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Bueno, Ajax permite que ustedes, entre muchas de las funciones que tiene, permiten que ustedes solamente refresquen porciones de la página. Que Ajax lo que hace es decir, esta partecita nomás quiero que se mande al servidor, se actualice y se muestre. ¿Vamos? Bueno, este update hace uso de esa función de Ajax. Le digo, no quiero que se actualice toda la página, o sea, no quiero mandar toda la página al servidor y que me devuelva el resultado. Quiero que solamente se mande ese componente y que se actualice con lo que con el valor que va a tener que le va a devolver este método, ¿sí? Es el método que convierte, ¿no es cierto? Y entonces se muestra. ¿Se entiende?
Entonces update es Ajax. Y nosotros solamente lo estamos poniendo con el update, si no tendrán que programar con todo lo que implica y que ya lo van a ver en programación y servicios web. Acá hay cosas que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a atacar cosas que se dijo en el grupo anterior, pero que no quedó grabado en el video. ¿Sí? Acá, vieron que yo siempre le decía en las clases Java comunes, siempre le decía en el constructor inicialicen el atributo que sea tipo objeto, ¿sí? Porque si no, ¿qué error va a dar? Null pointer exception, ¿sí? En este caso, a estos atributos que son del management, lo estoy haciendo en el constructor del management. ¿Qué pasa si yo, ¿sí? Si yo lo saco, lo guardo, ¿sí? Acá cuando lo mande a guardar, acá dice que se está empezando a desplegar y acá dice que se ha desplegado, ¿sí? O sea, cuando termina ahí mostrando el desplegado, quiere decir que yo puedo acá mandarlo a ejecutar y cuando lo mando a ejecutar, ¡pum!, me tiró el error, ya null pointer exception, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo miramos acá, esto se llama traza, ¿sí? Me dice, ¿qué ocurrió? Java null pointer exception. ¿Dónde? En aplicación controlador bin for conversor for bin, el método obtener valor en millas, ¿sí? El conversor en la línea 27 dio error. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que si yo me vengo acá y me voy a la línea 27, estoy en el método obtener valor en millas. Cuando quiso ejecutar conversor, convertir en millas, dio error. ¿Por qué dio error? Porque si conversor me está inicializando, yo no puedo llamar al método convertir. ¿Lo ven? Entonces por eso les tira error. Ahora, ustedes se deben estar preguntando, o deberían preguntarse, ¿sí? ¿Por qué está saltando ese error, profe? ¿Por qué está saltando ese error? Si yo no presioné el botón. ¿Se entiende? Acá en la página, ¿cuándo se ejecuta ese método? Ese método se ejecuta cuando yo hago que se actualice o se tenga que ver el valor del LBL resultado. Y supuestamente eso solamente pasaba cuando yo presionaba el botón, command button, para que se actualice. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? La primera vez que yo cargo la página, yo en algún lugar tengo que cargar también todos los valores de todos los componentes visuales. Y lamentablemente este componente visual se carga con el resultado del método. Por lo tanto, si el objeto conversor que está dentro del método obtener valor en millas no está creado, esto va a dar null pointer. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto que les veníamos diciendo es importante que lo tengan en cuenta, porque si no les va a dar error más de una vez, ¿sí? O sea, el conversor, en este caso, tiene que estar creado. Estando creado, no te va a tirar error, ¿sí? No te va a tirar error. No te tira. De hecho, ¿por qué creen que aparece la primera vez 0,0 millas? Porque cuando lo cargó, llamó al método, como el valor por defecto está 0, y 0 por cualquier cosa es 0, entonces te muestra 0. ¿Se entiende por qué muestra acá 0? Está más claro que el agua. Ahora, fíjense que, otra cosa, acá ustedes pusieron, acá se ve el valor formateado, 0,0, y acá no se ve formateado. Aparece 0,0, ¿sí? ¿Por qué aparece eso? Bueno, aparece porque tiene que aparecer, ¿sí? Porque nosotros no lo hemos formateado acá, en el output label, esto que está acá, ¿sí? Este output label siempre muestra cadena de caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Tanto los componentes de entrada siempre van en el fondo, lo que hacen es leer cadena de caracteres
y si el componente visual lo requiere, lo convierte a otro tipo. Y los OpuLabels siempre muestran cadena de caracteres. Por lo tanto, yo acá lo que tengo que hacer a este resultado que está acá, que me está mostrando medio raro, yo lo tengo que formatear para que me muestre como un número, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que hice? Hice que el OpuLabel no termine en la misma línea, sino que termine acá, en esta línea. ¿Para qué? Para que acá yo pueda colocar otros componentes, ¿sí? Un componente que puedo utilizar es el fConvertNumber, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Va a convertir este string en un número, ¿sí? Ustedes lo pueden configurar de muchas maneras, pero yo, si simplemente utilizan esto o lo dejan así como estaban, ¿sí? ¿Sí? Lo que va a hacer es formatearlo como un número dentro del registro del sistema operativo, ¿sí? O sea, si el sistema operativo tiene los números que tienen que ser con comas decimales, cierta cantidad de decimales, etcétera, etcétera, lo va a tomar de ahí, ¿sí? Fíjense, ¿ven? Entonces, dentro del OpuLabel le metí un conversor, ¿estamos? Fíjense que lo voy a guardar. Cuando hago cambio en las páginas web, el despliegue es muy rápido, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense que le mando y me está mostrando formateado. Le mando el 1 y me lo está mostrando formateado. Ahora, yo podría decir que no quiero que muestre con 3 decimales, sino con 2 decimales. Bueno, ahí sí ya tengo que empezar a tocar otras cosas. Dentro del mismo ConvertNumber, por ejemplo, le puedo meter, además del atributo type, le puedo meter un max fraction digits y le meto 2 para que solamente tome 2 dígitos decimales. ¿Lo ven? Cierro, lo guardo, se despliega rápido, ¿sí? Y entonces, fíjense, le vamos a poner de nuevo el 1 y me lo muestra solamente con 2 decimales, ¿sí? Lo que ustedes suelen cometer es, por ejemplo, que definen estos atributos, pero, por ejemplo, no pasan de largo y no ponen su get y su set. ¿Estamos de acuerdo? Los get y los set son obligatorios para que ustedes puedan referenciar un atributo, ¿sí? del management. Fíjense que yo hice eso, eliminé el get y el set, ¿sí? Y ahora acá no sé si se ve que está subrayado de color amarillo. Bueno, si no se ve, les digo que está subrayado de color amarillo y dice, no encuentro la propiedad valor. No le encuentro la propiedad valor. ¿Por qué? ¿Está el atributo en el management? Sí. Pero no está su get y su set. Yo creo que alguna vez les dije, ¿qué es una propiedad dentro de una clase? Es un atributo privado con su get y su set. ¿Entienden? A eso se le llama propiedad dentro de una clase. ¿Qué es una propiedad? Es un atributo que está como privado y al que ustedes le definieron el get y el set. O sea que ustedes todas siempre vinieron a trabajar con propiedades. ¿Estamos de acuerdo? No vaya a ser que les tome eso en el parcial y me empiezan a hablar de propiedades de qué sé yo. ¿Se entiende? ¿Estamos? De hecho, el get y el set es tan importante que el get toma el nombre este que está acá, no toma el nombre este del atributo. Fíjense que, por ejemplo, si yo me voy a la clase, voy a crear el get y el setter, ¿sí? Del valor, ¿estamos? Lo saben hacer. Pero en vez de llamarlo get valor, lo voy a llamar get valorius, porque se me encantó la gana de llamarlo valorius. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que cuando me vaya al index, acá, ¿sí? Voy a Emacs.
Uy. Bueno. Cuando yo quiera importarlo, fíjense, ¿aparece el valor? No, aparece valorius. Pero ese valorius, ¿qué es entonces? Es el método get. O sea que, en definitiva, lo que quiero mostrarles es que acá cuando le aparezca esto, los métodos get, que son los que van a devolver algo, un valor, ¿sí? Van a aparecer con un cuadrado celeste, ¿sí? Fíjense que son los get porque este devuelve un conversor, este devuelve un double y este devuelve un double, ¿sí? O sea, JSF trata a todos los métodos que devuelvan algo, los trata como un get. ¿Estamos de acuerdo? Y todos los métodos que no devuelvan nada, es decir, sean void, los va a mostrar con un circulito en color rojo, que son el set conversor y el set valor. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto en definitiva no es en realidad el atributo valor, sino que es el método que devuelve el valor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué le digo eso? Porque a veces ustedes dicen que está definido el atributo y profe, está funcionando mal el IDE porque está el atributo, pero no me deja elegirlo. ¿Y le hiciste el get? Sí, profe. A ver. No, profe, no lo había hecho. ¿Saben cuándo me dicen eso? Después de que corregí el parcial. La película, ahí ya no está como para reírse tanto, ¿no? Pero pasa, porque uno empieza a está tan mecanizado que hace todo así seguido, y por alguna razón, no sé, vos estabas mecanizado y empezaste, y de pronto te entró una llamada por teléfono, o a alguien se le cayó el mate, o el profesor dijo algo, entonces ustedes hicieron interrumpieron. Cuando vuelven, pasaron de largo el paso siguiente y continuaron, quedaron con un paso sin hacer. ¿Por qué? Porque lo hacen todo mecanizado. ¿Sí? En general, no se recomienda hacer valorius. ¿Sí? Se recomienda que tenga los métodos get y set, tengan el mismo, lo tomen del nombre, ¿sí? Que corresponde. Entonces, fíjense que ahí ya tiene que aparecer valor y de esa manera lo voy a tomar. ¿Sí? Bien. Vamos a cerrar esto. A ver, nos da... Voy a cerrar todo. Voy a crear... No voy a entrar en detalles para que se pueda hacer rápido. ¿Sí? Voy a crear un proyecto web. Todos los detalles están en el video anterior, como les decía, entre Java Web, Web Application. Siguiente, ¿sí? Listas. ¿Sí? Listas web, voy a llamar. ¿Sí? Siguiente, acá es donde elijo el servidor. Siguiente, acá es donde voy a elegir que utilice Java Server Faces. Voy a finalizar. Me crea el listas web. En algún lado está lista web. Acá está, con 2L. ¿Por qué no me avisaron? ¿Sí? Bueno, fíjense que abro libraries. Me está faltando la biblioteca de Prime Faces. La voy a agregar. Yo ya la tengo, la última versión de Prime Faces acá. ¿Sí? La selecciono, la agrego. ¿Estamos? Queda agregado. ¿Sí? Acá me ve y ahí quedó agregado. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es crear una clase. ¿Sí? Voy a crear la clase new Java class, ¿sí? Catálogo. Una aplicación, modelo, dominio. ¿Sí? Bien, aquí está mi catálogo. Dentro del modelo dominio también voy a crear otra clase que se llame persona. ¿Sí? De persona solamente voy a crear un atributo, private, ¿sí? String, apellido. ¿Estamos? De este voy a generar el constructor parametrizado y get y set. Listo. ¿Está bien todo esto? No, profe, no está bien. ¿Por qué? Falta que documente, profe. Bueno, pues no importa. ¿Quién me va a decir algo?
Siempre hay que documentar, ¿no es cierto? Bien. El catálogo, ¿sí? Fíjense que estoy haciendo que implemente todo serializable. Es una recomendación que hay que hacer. Y voy a poner private list persona, ¿sí? Mira, estoy hablando de un catálogo de personas, qué mal, ¿no? Vamos a cambiarlo. A ver, ¿qué nombre me recomiendan? A ver, el que iba a ser producto y después me salió persona. A ver, ¿qué nombre le pongo? Listo. Vamos, vamos. No es así. No van a estar en el parcial pensando 10 horas el nombre para definir una lista de personas. A ver, ¿cómo lo llamarían? ¿Planilla? Planilla asistencia. Ah, bueno, planilla. Bueno, planilla. Tenemos una planilla. Esa planilla tiene un listado de personas. ¿Estamos? Entonces, constructor. Otro constructor. Get y set. Cinco segundos para que me digan, ¿está completo, profe? ¿Está todo completo? ¿Está todo completo? 1, no. ¿Qué falta? ¿Ah? Más fuerte. ¿Ah? Instanciación. Ah, la han entendido, ¿no? Deben haber sufrido bastante. New array list. Bien. ¿Estamos? Bien. ¿Sí? Bueno, el objetivo es simplemente mostrar las personas. O sea que yo acá tendría que tener un método. Ya tendría el método porque es el get, ¿no es cierto? Entonces voy a crear mi manage_bin. New manage_bin. Por si el manage_bin no lo puedo utilizar, ¿no es cierto? Entonces, planilla for bin. Acá es donde les digo que, bueno, acá era el paquete, aplicación, controlador, bins, forms. ¿Sí? Acá es donde que digo lo de la escuela de mina. Se olvidaron eso. ¿Sí? Tenían que ir al view. Finish. ¿Sí? Bueno. Acá está la clase. Hago que implemente. Implements serializable. Les decía, ¿cómo hago para enlazarlo con las clases del dominio? Una opción que genera acoplamiento, después lo podríamos mejorar, seguramente lo vamos a mejorar, sería definir la planilla aquí. ¿Sí? Planilla, le importo, planilla, listo. ¿Estamos? ¿Qué tengo que hacer para que esto funcione? Planilla, new, planilla, listo. ¿Sí? Y yo quiero mostrar, quiero que en la página web se vea el listado de personas. Por lo tanto, acá tengo que hacer un método que devuelva el listado de personas, ¿sí o no? Entonces, public list, porque tiene que ser un listado, ¿no es cierto? Un listado de personas. Tiene que devolver un listado de personas. Por lo tanto, hay que importar también persona. ¿Sí? Mostrar personas. Y entonces, ¿qué tiene que devolver acá? Return, a ver, ¿quién me dice? Planilla, punto, get, personas. Entonces, ahora tengo que crear la página web. ¿Sí? O la creo o utilizo esta que está acá. Fíjense que esta es la página web. ¿Sí? Voy a hacer un poquito que sea grande. Vamos a hacer que se baje un poquito. Ahí está. Este lo voy a arrastrar para allá. ¿Sí? Acá en el body simplemente voy a usar un formulario. ¿Sí? hform. Fíjense que abro, cierro, porque todo tiene que ser colocado dentro del formulario. ¿Sí? Es un ID, le voy a poner frm listado personas.
¿Estamos? Y acá voy a utilizar otro componente, que es el componente visual llamado Data Table. ¿Sí? Data Table. ¿Qué hace el Data Table? El Data Table dibuja una tabla. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense, lo vamos a probar. ¿Sí? Voy a ejecutar el index run file. Esta tabla hasta ahora no tiene ninguna columna, pero es una tabla, digamos. ¿Sí? Fíjense que lo ejecuta. ¿Qué me muestra? Un mensaje que dice no record found, o sea, se dibuja la tabla, esa tabla no tiene columnas, no tiene encabezado, pero el contenido muestra que no tiene nada que mostrar, no record found. ¿Estamos de acuerdo? Hay que terminar de diseñar esa tabla. ¿Sí? Bueno, vamos a diseñar esa tabla. ¿Sí? Dentro de la tabla, le vamos a poner un ID por lo menos, un ID que diga table personas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a crear una columna para esa tabla. ¿Sí? Se hace con el componente pcolumn. ¿Sí? Lo vamos a meter. Fíjense. Vamos a poner un pcolumn. ¿Sí? Y ese componente tiene, ¿sí? Fíjense que ese componente tiene un atributo que se llama header text para mostrar, ¿sí?, una leyenda de encabezado que diga que va a ser el apellido. ¿Estamos? Bien. Guardo esto, ¿sí? Fíjense que muestra ahora el encabezado de esa única columna y muestra esto que está acá. ¿Sí? ¿Sí? Acá le voy a meter ¿sí? Se llama empty, o sea, mensaje vacío, para que diga sin registros. ¿Sí? Entonces, y esta es una buena manera en que tienen ustedes para ir experimentando, ¿ven? ¿Sí? Bien. Ahora, en definitiva, yo quiero que sí me muestre todos los apellidos de toda la lista de personas. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya no me queda de que tengo que enlazar este componente visual que es el data table con el listado de personas que está en el management. Para ello yo necesito utilizar un atributo que es el atributo value. Este value me permite a mí definir la fuente de datos de la cual se va a utilizar para poblar esta tabla. ¿Sí? Como les decía, utilizamos el numeral y dos llaves para usar expression language, que es lo que me va a permitir a mí, por ejemplo, fíjense que ahí está el manage_bin, planilla for bin. Fíjense que se llama manage_bin y tiene como la forma de una semilla, porque bin significa eso, semilla. En la siguiente, para que no pierda tiempo, en la siguiente clase les voy a decir por qué, de dónde viene el término semilla. La cuestión es que de planilla for bin yo voy a invocar el método mostrar personas. ¿Sí? Porque es el que me devuelve la lista de personas. ¿Estamos de acuerdo? Y luego utilizo otro atributo que se llama var para hacer referencia a cada uno de los elementos que devuelve esa lista. Si esa lista tenía 10 personas, en var se va a ir almacenando la primera persona, luego la siguiente persona, la tercera persona. ¿Se entiende? Y es como nos permite iterar el listado de personas. ¿Para qué? Para que yo pueda ponerle un nombre y entonces a ese registro yo lo puedo utilizar dentro de las columnas, por ejemplo. Acá voy a poner un nowPullAble dentro de esta columna y con el value yo voy a hacer referencia que quiero que se muestre justamente esa persona. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo quiero que me muestre esa persona, pero de esa persona quiero que se muestre el apellido. ¿Lo ven? Fíjense que como es un objeto de tipo persona, que me permite ver los atributos y métodos que tiene. En realidad el método getApellido. ¿Se acuerdan? Entonces acá yo lo que hago es mostrar el apellido. Entonces fíjense que yo lo guardo, lo ejecuto y obviamente no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque la lista estaba... no, me está tirando mostrar personas
no es una propiedad, es cierto. Fíjense que yo les comentaba, vamos de nuevo para arriba, qué bueno que salté ese error. ¿Sí? Acá yo les decía que les muestran los métodos get y los métodos set. Pero recuerden que en definitiva mostrar personas no es en realidad un método get, sino que es un método. Entonces a este tipo de métodos que no son los get y set, ¿sí? Ustedes le tienen que poner esto porque de esa manera están indicando que están invocando un método que no es get. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, lo guardamos, ¿sí? Lo ejecutamos y no me va a mostrar nada porque no tiene ningún registro. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué hubiera pasado si yo a la planilla ForBin, donde yo creé la planilla, o no en planilla, en planilla mejor, vieron que yo creé las personas, acá, vamos a ver, yo digo personas add, ¿sí? New persona, y le paso el apellido. Bueno, le voy a pasar el apellido Vega. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, voy a guardarlo. Se desplegó. Fíjense que ahora sí me va a aparecer Vega, porque está ahí, digamos, ¿sí? Y yo puedo agregarle tantas columnas como quiera. Supongamos acá, ahora me voy a persona, y le voy a agregar el nombre, ¿sí? Si le agrego el nombre, ¿qué tengo que tener? Sus dos get y set, ¿sí? Listo, ¿sí? Ahora fíjense que voy a crear otro constructor más, porque para que reciba los dos. ¿Estamos de acuerdo? Reciba los dos. Bien. Acto seguido, en planilla, voy a decir que en vez de utilizar este que recibía uno, Ariel Alejandro, ¿estamos? Reciba 2. ¿Por qué? Porque estoy usando el otro constructor. Vieron que de esa manera ustedes pueden utilizar los constructores y no hacerse, que no disparar errores, digamos, pueden ir actualizando, digamos. Y acá, acto seguido, voy a copiar esto, así como está acá, y lo voy a pegar, ¿sí? ¿Qué tengo? Dos columnas que muestran teóricamente lo mismo. A esta le voy a pedir que muestre ahora el nombre, y de esta, en vez de pedir per apellido, voy a pedir que muestre per nombre. ¿Por qué aparece eso? Porque está el método getNombre, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? Esta es la fuente de datos. A cada elemento de esa fuente de datos le va a asignar una variable per y yo puedo referenciarla, ¿sí?, en las columnas para cada una de las filas que tenga esta tabla, ¿sí? Fíjense que lo guardo, ¿sí? Y bueno, entonces, cuando lo mando a ejecutar, ahora me muestra un solo registro, pero me muestra las dos columnas. Si yo agrego más elementos a personas, los va a mostrar más filas. Obvio, ¿sí? Me voy acá a planilla, copio todo exactamente igual. Y acá le vamos a meter a la profe pasa. Cecilia. ¿Sí? Vamos a guardar. Listo, está desplegado. Entonces fíjense que como yo lo puse de entrada, ahora me muestra ambos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Estos que están acá son datos de entrada o son datos de salida? Son datos de salida. Entonces eso quiere decir que ustedes también es una buena estrategia poner como atributos no solamente aquellos que ustedes van a saber que son datos de entrada, sino que también los que van a saber ustedes que son datos de salida. ¿Estamos de acuerdo? Y más aún si ese dato de salida es una lista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno.